Esta pequeña ánfora, o más bien el contenido que puso en ella un muchacho muy joven, pero muy listo, acabó con una macabra presencia que tenía aterrorizados a los habitantes de un barrio. Los habitantes del barrio estaban fastidiados, porque noche tras noche, al sonar las 12, aquel animalejo les interrumpía el sueño con sus graznidos. Pero no solo con aquellos desagradables sonidos, sino con palabras, pues según mucha gente, aquel cuervo era nada menos que el mismísimo Lucifer. Durante el día se refugiaba en la vieja casona, pero al llegar la noche salía de su guarida para revolotear entre las casas. A veces, en las bardas y en el empedrado de la calle, proyectaba una sombra extraña, y por eso muchos de los habitantes estaban convencidos de que se trataba del mismísimo diablo. En aquella época, llegó a vivir al barrio un matrimonio con sus 3 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 16 años. Juan era el mayor, Miguel el de en medio y Santiago el más pequeño. Los muchachos, al escuchar a los vecinos hablar del maligno animal, decidieron librar al vecindario de aquella calamidad. Cada uno de los muchachos ideó un plan. Juan fue el primero en poner en práctica su estrategia, y una noche, sin que sus padres se dieran cuenta, salió de la casa sigilosamente, embosado en una capa negra. Justamente, al sonar las 12 campanadas, el animal revoloteó encima del muchacho y se posó en la baranda del pequeño puente de piedra. Al verlo, Juan quedó muy impresionado, pero muy decidido lanzó su capa al aire para atrapar al animal, que fácilmente se escapó y se posó de nuevo en el mismo lugar, al tiempo que con una voz mezclada con graznidos decía: ¡Guau! ¡Guau! ¡Juan! Cuando escuchó salir su nombre del pico del cuervo, sintió que se le helaba la sangre y corrió lo más rápido que pudo hasta entrar jadeante a su casa. Por la cara de susto que todavía tenía Juan a la mañana siguiente, sus hermanos supieron que no había tenido éxito en su empresa. Así que esa misma noche, Miguel se preparó para realizar la hazaña de librar al barrio del nefasto cuervo. Sacó de su maleta una madeja y tejió una redecilla de hilo resistente y ligero. Efectivamente, todo parecía indicar que Miguel era más valiente que su hermano mayor. Él no se echó a correr cuando al cruzar el puente oyó que el cuervo hablaba. Esos pájaros, como los pericos, aprenden algunas palabras y luego las repiten. Lo que sí lo sorprendió es que supiera su nombre. Miguel, si quieres atrapar al diablo, ven por él. El pajarraco repitió estas palabras y se alejó volando del puente en dirección a la vieja casona. Miguel lo siguió con decisión en la penumbra de la noche. Llegó hasta la tétrica morada y entró por una ventana. En el patio central de la casa, bajo un rayo de luna, estaba el cuervo proyectando una sombra siniestra. Miguel avanzó sin quitarle los ojos de encima a su presa. Cuando llegó a una distancia prudente, lanzó su redecilla, pero ésta se atoró en algo que Miguel no lograba ver en la oscuridad y la jaló con fuerza para liberarla. Entonces, con gran estrépito, le cayeron encima un montón de viejas vigas y otros objetos que apenas esquivó. El cuervo aprovechó el estrepitoso ruido para alzar el vuelo y desaparecer.
Decepcionado, Miguel regresó a su casa lleno de raspones y cubierto de polvo. Al día siguiente, le tocó a Juan mirar con una sonrisa burlona a su hermano. Santiago, el más pequeño, no comentó nada. Sabía que le llegaba el turno de intentar la hazaña, a pesar de que sus hermanos mayores no le creían capaz de hacer algo bien. Esa noche, Santiago salió de la casa con cierto miedo, pues cualquiera lo tendría. Caminar por la calle oscura a medianoche para enfrentar al pajarraco maldito, que además decían que era el diablo, era para asustar a cualquiera. Así que, envuelto en su gabán, llegó al puente y esperó agazapado. Los instantes que pasaron se le hicieron eternos, hasta que sonaron las 12 campanadas y los graznidos del cuervo anunciaron su presencia. Por su mente pasó la idea de regresar corriendo a su casa. Pero cuando el cuervo terminó su desagradable charloteo, Santiago volteó a ver al animal. El cuervo, al descubrir la presencia del niño, lo miró ladeando su negra cabeza. Santiago se quedó como hipnotizado por la mirada del pájaro, y el cuervo se quedó tieso, como si fuera una efigie que adornara el puente. Y ninguno de los dos hizo el menor movimiento. Pero en realidad, Santiago tenía las manos metidas en su gabán y había abierto una pequeña ánfora que traía. El muchacho avanzó lentamente, sin dejar de mirar al cuervo. Y cuando levantó el vuelo, rápidamente lanzó sobre el ave el contenido de su ánfora, al tiempo que decía: si el demonio eres, vete a tu lugar, vete a los infiernos y no vuelvas más. Un chorro de agua bendita que el niño había tomado esa tarde de la pila de la iglesia cayó sobre el animal. El cuervo, graznando estrepitosamente, voló hacia su refugio, dejando tras de sí una estela de humo negro y chispas rojizas. El pobre de Santiago, empapado en sudor, llegó casi sin aliento hasta su casa, y no bien había entrado y cerrado la puerta cuando se escuchó un estruendo enorme. Todo el vecindario se despertó. Muchas ventanas se iluminaron y algunos vecinos se asomaron con prudencia. A la mañana siguiente, todo retornó a la calma. Y Santiago, por supuesto, se convirtió en el héroe no solo de sus hermanos, sino del vecindario entero.